Karen, si nos puedes apoyar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana sobre un tema muy relevante que tenemos hoy para México, para muchas empresas en México, sobre el tema del TEMEC y cuáles son las nuevas reglas en cuanto al TEMEC. Entonces, hoy nos acompaña varios expertos de nuestro asociado Garrido Licona, que nos va a presentar un poco todas estas nuevas reglas para que puedan tener todas las herramientas para poder trabajar y poder hacer más negocios con Canadá y Estados Unidos. Entonces tenemos hoy a 3 expertos que nos acompañan. Tenemos, de hecho, el honor de tener al socio director de la firma Garrido Licona, Salvador Garrido Márquez, que les voy a presentar. Bienvenido, buenos días Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Salvador es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y cuenta con un posgrado en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y un diplomado de Impuestos Internacionales impartido por el Instituto Autónomo de México y la Universidad de Duke. Cuenta con experiencia profesional de más de 28 años, asesorando empresas nacionales como internacionales en proyectos que incluyen soluciones de controversias, asesoría empresarial a distintos niveles. Es asesor de instituciones del sistema financiero y asociaciones civiles de negocios y participa como consejero, comisario y presidente de comités de auditoría en diversas empresas. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales por la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje, y de la Asociación Mexicana de Empresas de Factoraje Financiero. Bienvenido, Salvador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tenemos también a Miguel Ángel Martínez Ochoa, que es abogado. Miguel cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta también con un máster en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado diversos cursos de posgrado y ha colaborado con varias firmas como Hogan Lovells, Chévez y Ruiz Samarita y compañía en áreas de consultoría y litigio en materia de comercio exterior. Actualmente en la firma de Garrido Licona y Asociados es responsable del área de consultoría y litigio en materia aduanera, comercio exterior y regulatorio administrativo. Seguramente ya habían escuchado a Miguel Ángel en algunos pasados webinars que tuvimos en conjunto con Garrido Licona. También Miguel Ángel es miembro activo de la Comisión de Comercio Exterior de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, miembro activo de la AmCham, miembro activo de la Comisión de Comercio Exterior del Comité Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional. Y actualmente es profesor de la Cátedra de Historia General de Derecho en la Universidad Iberoamericana y colabora en la revista Hélice de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, en la cual ha escrito temas de interés en materia fiscal, además de que ha escrito en coautoría artículos de comercio exterior para la revista Puntos Finos de Lo Fiscal Editores. Muy buenos días, Miguel Ángel, y bienvenido de nuevo con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar en casa. Gracias. Gracias. Y tenemos a Julián, también que nos acompaña, Julián Luna Poblano. Buenos días. Julián cuenta con estudios de licenciatura en Derechos por la UNAM. Ha colaborado en otras firmas en prácticas de consultoría y litigio en materia de comercio exterior y actualmente es senior en el área de comercio exterior y aduanas de la firma Garrido Licona y Asociados y ha escrito en coautoría artículos en materia aduanera para la revista Praxis Legal de Walter Kluwer. Muy buenos días también, Julián, bienvenido. Y pues, muy buenos días, gracias por la oportunidad.
Muchas gracias a ustedes y ahora pues les dejo la palabra para que nos pueden contar un poquito más de cómo se puede jugar y cómo va a ser el juego con el TEMEC. Ok, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Franco-Mexicana y a todos los que nos escuchan por estar con nosotros. Efectivamente, vamos a platicar el tema relacionado con el TEMEC. El juego ya comenzó. ¿Ya conoces las nuevas reglas? Es la pregunta que hoy se hace en general en el mundo de los negocios y en el ámbito empresarial. Y esto se debe a que el 1 de julio ya se dio a conocer el TEMEC completo y entró en vigor el mismo, en donde obviamente entra el tratado per se, pero también entran en conjunto diversas normas adicionales que son necesarias para la aplicación de este TEMEC. Y al respecto, vamos a platicar con un poco más de detalle cuáles son y cómo se aplican tanto el tratado como todas las reglas y regulaciones adicionales que se dan a conocer con motivo de la entrada en vigor de este tratado. En este caso, Miguel, Julián, ¿nos pueden platicar cuáles son o cuál es la estructura de estas reglamentaciones y reglas y regulación adicional al tratado que debemos considerar para su aplicación, por favor? Miguel. Gracias, Salvador. Muy buenos días a todos. Es un placer estar en casa. Gracias por la oportunidad y que nos escuchen. Bueno, como decía Salvador, el tratado ya entró en vigor el 1 de julio. Sin embargo, pues para la aplicación de este tratado fue necesario que los países convinieran ciertas reglas adicionales con la finalidad de poder detallar aspectos esenciales del tratado. De ahí entonces que dentro del TEMEC se estableció que los 3 países, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, emitieran unas reglamentaciones uniformes. Estas reglamentaciones uniformes son para la interpretación, aplicación y administración del propio tratado. Es decir, hagan de cuenta ustedes que las reglamentaciones uniformes tienen la naturaleza de un reglamento. Su función es detallar ciertos aspectos del TEMEC. Sin embargo, también dentro del TEMEC se establecen la posibilidad de que cada país establezca sus propias reglas internas para poder aplicar el tratado. De ahí entonces que México publica las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones de materia aduanera del TEMEC. Estas son normas nacionales. Y finalmente también tenemos la aplicación de las reglas generales de comercio exterior para 2020 que son emitidas por la Secretaría de Hacienda. Es decir, estas 2 últimas disposiciones son emitidas por la Secretaría de Hacienda. Sí, Miguel, en relación con estas regulaciones que nos estás comentando, generalmente surge la duda de qué es lo que debemos aplicar. En este caso, tenemos el tratado, el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y por su parte también tenemos nuestras leyes locales, leyes en materia de comercio exterior. Tenemos estas reglamentaciones uniformes que también son a nivel países. Debemos destacar, estas reglamentaciones uniformes son aplicables a los 3 países. No es algo que nazca en México y solamente se aplique en México, sino es una regla o son reglas que aplican a los 3 países en forma igual. Pero aquí siempre la discusión es, ¿qué tiene más peso? ¿Mi ley local, en este caso de comercio exterior, o la regla internacional para los 3 países o el propio tratado? Platícanos ahí qué debemos hacer en caso de que haya situaciones que se contrapongan. Muy bien. Es muy buena pregunta, Salvador, porque esto es una pregunta natural que se va a hacer cualquier persona. Según la Constitución mexicana, inmediatamente por debajo, jerárquicamente hablando, se encuentran los tratados internacionales. El TEMEC, al ser un tratado internacional, pues digamos que se aplica inmediatamente después de lo que diga la Constitución. Y después vendrán nuestras leyes federales, reglamentos, leyes locales, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos un poco de jerarquía para la aplicación del TEMEC, pues el TEMEC tendrá una jerarquía superior inclusive a nuestras normas nacionales.
Pero no hay que olvidar que las reglamentaciones uniformes también son parte del TEMEC. Entonces, son normas internacionales que también deben de cumplirse a la par de lo que diga el TEMEC. Ya después encontraremos nuestras leyes federales y luego las reglas para la aplicación del TEMEC y luego las reglas generales de comercio exterior para 2020, que son prácticamente las normas aplicables. Aquí me parece que algo que es muy importante, Miguel, y bueno, si me lo confirma sería excelente, es que si en las normas locales, en las leyes locales que se emiten por alguno de los países, existe un tratamiento de mayor beneficio para alguna de las empresas o para alguna de las partes, ahí sí es posible aplicar la ley que te dé un mayor beneficio. ¿Es correcto? Así es, Salvador. Siempre lo que sea más benéfico para el importador o el exportador, efectivamente. Excelente. Ahora, estos son los puntos que obviamente conocimos ya el 1 de julio. Efectivamente se dieron a conocer ya el propio tratado, entró en vigor, se dio a conocer un poco antes, pero entró en vigor ya el tratado y se han venido dando a conocer estas reglamentaciones uniformes que sí tuvieron un periodo en donde fueron elaboradas, ajustadas a las circunstancias que nos permitan operar este tratado. Y el objetivo en este caso es platicar los puntos más relevantes de estas reglamentaciones uniformes y otras reglas de carácter general. Sin embargo, también hubo cambios en lo que son otras leyes. Platícanos, Julián, ¿cuáles fueron esos cambios que se dieron a estas leyes en México para que podamos precisamente aplicar el tratado y desde luego darle esa fortaleza en su aplicación día a día? Julián, por Claro que sí, favor. Salvador. Sí, evidentemente, derivado de los compromisos que adquirió México, sobre todo en materia de propiedad intelectual, México tuvo la necesidad de emitir una nueva ley federal de protección a la propiedad industrial. Asimismo, se reformaron ciertos artículos en la Ley Federal de Derechos y, sobre todo, para tener mayor efectividad en la protección de este nuevo círculo o este campo de propiedad intelectual, se hizo una reforma al Código Penal a efecto de incrementar los delitos y que protegieran todos estos derechos en materia de propiedad intelectual. Asimismo, también se reformó la ley aduanera a efecto de incorporar las disposiciones o los incrementos que se hicieron en la nueva ley general de importación, del impuesto general de importación y exportación. Este tuvo como principal cambio que se incorporó el número de identificación comercial, es decir, la fracción arancelaria que antes manejábamos bajo 8 dígitos se incrementó a 10. Estos últimos 2 dígitos tienen como finalidad tener fines estadísticos para la autoridad y que pueda actuar en determinados momentos dependiendo la política comercial. Asimismo, se redujeron ciertas fracciones arancelarias y se compactaron otras a efecto de que el comercio resulte ser mucho más fácil y le permita a las empresas, sobre todo, identificar en mayor coherencia sus mercancías. En este sentido, las empresas deben estar preparadas y deben estar conscientes para conocer estos nuevos cambios que pueden determinar sus fracciones arancelarias y no se les impida el comercio cuando lleguen estos cambios. Cabe resaltar que aquí los cambios que tendrán vigencia a partir del 28 de diciembre del presente año. Entonces, las empresas deberán hacer este estudio de sus fracciones arancelarias para conocer los impactos que tendrán. Asimismo, se incorporó una nueva ley de infraestructura de calidad que viene a sustituir la Ley Federal de Metrología y Normalización. Básicamente, lo que se pretende con esta ley es renovar el sistema de normalización a efecto de que se emitan las NOMS de manera más fácil, asimismo para incrementar o adecuarse a los compromisos internacionales, sobre todo los acuerdos de equivalencia, a efecto de que evitar que las empresas no se certifiquen tanto ni en Estados Unidos ni en México, sino que baste con una sola certificación. Ok. Bueno, obviamente tú nos estás platicando, seguramente ya te sabes de memoria este tipo de situaciones. Y bueno, el punto aquí es que hay que tomar en cuenta, y lo relevante de esta lámina, es que no solamente debemos observar para la aplicación del tratado, el propio tratado y las reglamentaciones uniformes, sino también hay que analizar todas estas leyes porque también tienen un impacto en lo que serían las operaciones comerciales que tengamos con empresas tanto de Estados Unidos y Canadá. Y en el fondo esa es la parte relevante a considerar. No podemos irnos solamente con la aplicación del tratado. Ahora bien,
pasando a lo que sería el tema de reglamentaciones uniformes y ya entrando un poco más a fondo a lo que sería ya la aplicación del propio TEMEC. ¿Qué es lo que nos regula, en este caso, una reglamentación uniforme o el conjunto de reglamentaciones uniformes? Muy bien. Mira, Salvador, como decíamos hace un momento, estas reglamentaciones uniformes se crearon para la interpretación, aplicación y administración del tratado. Ahora, parece que todo el mundo se quedó con la idea de que estas reglamentaciones uniformes iban a regular todos los capítulos del tratado, los 30 y tantos capítulos que tiene el TEMEC. Sin embargo, no es cierto. Estas reglamentaciones uniformes están centradas solamente a 4 capítulos en específico. ¿Cuáles son? El capítulo 4, reglas de origen. Capítulo 5, que habla de los procedimientos de origen, es decir, de auditorías que puede hacer la autoridad para verificar que las mercancías califiquen como originarias. El capítulo 6, que habla de mercancías textiles y prendas de vestir. Este es un capítulo muy importante. Y finalmente el capítulo 7, que es de administración aduanera y facilitación al comercio, que se trata de normas homologadas entre los 3 países para facilitar los trámites aduaneros entre los 3 países. Ok. Ahora, hablando de lo que sean las reglas de carácter general para la aplicación del TEMEC, dinos, Julián, ¿cuáles son los puntos que deberíamos de considerar o contienen estas reglas de carácter general? Para después partir ya a lo que es el análisis de cada uno de estos conceptos. Claro, Salvador. Aquí hay que recorrer efectivamente, como les comentó anteriormente Miguel, estas reglas de carácter general en materia aduanera es para aplicar ahora en México, es decir, el cómo se va a aplicar en México el Tratado de Libre Comercio. En este sentido, esto tiene diversas disposiciones. Tiene disposiciones generales que aplicarán para todos los capítulos sobre el trato nacional, reglas de origen, procedimientos de origen, mercancías textiles y administración aduanera. En este sentido, aquí se establece, la Secretaría de Hacienda establece qué autoridades y cómo se va a realizar los procesos para acreditar, para los procedimientos de origen, así como las diversas facilidades que otorga el nuevo tratado. Excelente. Ahora, ya conocemos en términos generales, o hemos comentado lo que sería la estructura y lo que está regulando este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, vámonos a la esencia de lo que en este caso se debe considerar con motivo de estas regulaciones. Y uno de los puntos que las empresas debemos considerar en este nuevo marco regulatorio del TEMEC está relacionado con lo que es el concepto de reglas de origen. Miguel, platícanos en particular, ¿qué son las reglas de origen y qué importancia tiene este concepto en el tratado? Muy bien, Salvador. Pues déjame decirte que este capítulo es de los más importantes del tratado, si no el más importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué se establecen reglas de origen en un tratado de libre comercio como el TEMEC? Lo cierto es que las reglas de origen pues son normas que nos van estableciendo los 3 países con la finalidad de que una mercancía pueda considerarse originaria de la región de Norteamérica, en este caso, y por lo tanto, si esa mercancía califica como originaria, puede acceder a beneficios arancelarios o de alguna otra naturaleza, pero básicamente esas reglas de origen lo que nos dicen son cómo debemos entender que nuestras mercancías califican como originarias y podemos entonces acceder a los beneficios arancelarios del tratado. Así es. Ahora, entonces, en este caso es muy importante observar en las operaciones comerciales que tengamos si nuestros productos en este caso cumplen con esta regla de origen para poder aplicar el tratado. Ahora, siempre ha habido una discusión en torno a cómo debemos de aplicar el tratado. En el caso, por ejemplo, vamos a ubicarnos en el contexto del gremio y de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Empresas francesas invierten en México, constituyen una empresa y esta empresa es la que realiza las operaciones internacionales con Estados Unidos y Canadá. A la luz de esta situación, ¿cuáles son los puntos más importantes que esta empresa franco-mexicana o mexicano-francesa debe de considerar
en esta nueva relación comercial que tenga con Estados Unidos y Canadá, Miguel? Bueno, déjame decirte una cuestión importantísima. Muchas empresas vienen a México por la situación geográfica tan benéfica que tenemos, que simplemente somos vecinos de Estados Unidos. Entonces, estas empresas que vienen a instalarse a México, pues es con la finalidad de poder comerciar con Estados Unidos y Canadá. También se trata de eso. Entonces, este tratado le va a dar a las empresas francesas, en este caso, pues la posibilidad de poderse instaurar en México y poder acceder a los beneficios del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo? Pues estableciéndose en México, tienen que fundarse y crearse en México, y de ahí, pues entonces empezar a comprar mercancías pues de los tres países. Y lo cierto es que estas reglas de origen de las que vamos a platicar ahorita, pues dan el beneficio de que puedas tener también mercancías provenientes de otros países y que te sirvan para manufacturar y luego exportar a Canadá o a Estados Unidos. Así es. Ahora, se ha escuchado precisamente en las preguntas que nos están llegando a través del chat, existen comentarios acerca de este tratado y puntos que vamos a ir pues aclarando en el transcurso de nuestra conversación. En términos de lo que sería este nuevo convenio entre México, Estados Unidos y Canadá, se ha comentado y se ha escuchado que está siendo muy favorecido Estados Unidos con este tratado. ¿Qué beneficios tú identificas o cómo está beneficiando este tratado a los Estados Unidos, Miguel? Mira, Salvador, es una pregunta muy discutida. Es una pregunta hasta cierto grado con su complejidad de respuesta. Pero lo cierto es que Estados Unidos lo que está demostrando o lo que demostró durante la negociación del tratado, pues fue tratar de proteger su industria, tratar de proteger ciertas industrias o sectores de las industrias que evidentemente el presidente Trump lo que buscaba era reactivar esas industrias en Estados Unidos, es decir, regresar la industria allá. Básicamente se centró a la industria automotriz, a la industria textil, y otras serie de industrias como la química, la de electrónicos, que lo que pretende Estados Unidos es que regrese de alguna manera esa industria a Estados Unidos, lo cual, pues, desde mi punto de vista, se antoja difícil, porque Estados Unidos no es barato en cuanto a salarios y aunque tengan beneficios, pues lo cierto es que el chiste de producir es que se produzca barato, situación que se ve muy compleja en Estados Unidos. Sí. También están cuestionándonos acerca de la situación de lo que es el tema del aluminio. Al respecto, ¿qué nos puedes platicar, Miguel? Mira, me gustaría el aluminio es un tema importantísimo para efectos de la industria automotriz. Lo platicaremos ahorita un poquito más adelante, si me lo permite, Salvador. Claro, claro. Ahorita que hablemos de la regla de origen para efectos de automotriz, y ahí podemos tratar puntualmente este tema. Excelente. Vamos a seguir con la conversación y bueno, desde luego estamos abiertos a que se planteen las preguntas y conforme vamos a desarrollar el tema, las iremos resolviendo. Lo que sí me gustaría comentar o agregar es que definitivamente en este tratado hubo intereses de los tres países y desde luego cada uno de los países tuvo la oportunidad de negociar, aceptar o no aceptar las condiciones que cada uno de ellos estableció. En términos generales, si bien es cierto, en este caso Estados Unidos pudo o se ve más favorecido, también debemos señalar que México mantuvo un TEMEC, mantuvo un tratado que también le favorece. El hecho de tener el mercado o uno de los mercados más grandes a nivel mundial y potenciales como es el de Estados Unidos y el que podamos seguir exportando nuestros productos hacia este país representa un gran reto y una gran oportunidad. Desde luego, Estados Unidos y Canadá, así como México también, tienen el derecho a establecer las reglas del juego, las reglas de origen y otras circunstancias que deberemos cumplir en forma tripartita para poder convivir y desde luego vivir una situación de aplicación del tratado conforme a derecho. Y aquí es donde viene el punto fino. El punto fino justo es el poder cumplir con estas reglas de origen y con toda esta regulación que nos permita llevar a cabo esta
exportación de nuestros productos tanto a Estados Unidos como a Canadá. Y eso es bueno, eso es positivo, porque también nos obliga a tener mejor calidad de nuestros productos y mayor competitividad. Ahora, en torno a lo que serían las reglas de origen, ¿cuáles son las reglas de origen que estas reglamentaciones uniformes ya nos están regulando, Miguel? Muy bien, sí, muy bien. Mira, estas reglas de origen ya existían en el Telecán. No podemos decir que no sea una cuestión que ya se había previsto allá. Sin embargo, se están incorporando nuevas reglas de origen. Por ejemplo, las reglas de origen que se están incorporando y que son nuevas, y que esto es benéfico para el tratado y para la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, son mercancías remanufacturadas, y en este caso permítanme explicarles qué son las mercancías remanufacturadas, pero básicamente tiene mucho que ver con el reciclaje. Mercancías que ya tuvieron un uso y que todavía podemos rescatar algunas piezas o algunas partes de mercancías usadas y las podemos reincorporar a una mercancía nueva. Entonces, esta regla de origen nos dice que sí podemos utilizar mercancías usadas para utilizarlas en una nueva mercancía y que eso le puede conferir origen a la mercancía que vamos a exportar finalmente. Entonces, esta es una regla muy buena, benéfica para todos los países y sobre todo para México, porque aquí podemos establecer justamente empresas que se dediquen a la remanufactura. En cuanto a la regla de minimis, que también ya existía en el Telecán, esta regla, pues ahora eso sí, se entró a un aspecto de rigor en donde se incrementa del 7% al 10%. Recordemos que esta regla de minimis sirve, o lo que nos dice es la cantidad mínima de mercancía originaria que puede tener una mercancía para que se considere como originaria de la región y pueda gozar de los beneficios arancelarios. Aquí me voy a También, parar un sí, poco, Miguel, porque aquí este tema es muy importante. Esto quiere decir que en este caso el porcentaje de producto de la región, es decir, de México, Estados Unidos y Canadá, que debe tener un producto, debe oscilar entre un 7 y un 10%. Es el porcentaje mínimo. Si no tenemos ese porcentaje mínimo de insumo dentro de lo que es el producto que estamos exportando, no hay forma de aplicarle el beneficio del tratado. es correcto, Salvador. Esa es la interpretación correcta. Y aquí el tema, como lo comentabas, que se está incrementando del 7 al 10%. Entonces también, pues son aspectos de rigor que nos están poniendo un poquito más compleja la situación, pero yo pienso que no es imposible de cumplir. Pero Pero aquí este es el efectivamente es eso. punto, exacto, este es el punto en donde las empresas mexicanas o franco-mexicanas, en este caso, deben de cuidar, porque hay muchos productos que probablemente traemos o estamos importando, los procesamos aquí en México y los exportamos a Estados Unidos o Canadá. Y esto lo podemos ver quizás en la industria automotriz o quizás en la industria farmacéutica, en la textil y en diversas industrias. Entonces, aquí lo importante es que como regla de origen nos aseguremos que a la luz del nuevo TEMEC podamos cumplir con este porcentaje de insumos que provienen de México, Estados Unidos y Canadá, que hoy deben de tener un porcentaje mínimo para poder ser beneficiados con las reglas del TEMEC. Es correcto, sí, sí, sin duda. Aquí las reglas de origen se pueden aplicar como cada quien lo desee y el chiste es que estas reglas de origen pues no tienen una preeminencia, sino que cada quien puede buscar la regla de origen que le venga mejor para poder calificar sus productos. Entonces, esta regla de minimis es la más benéfica, digámoslo de esa manera. Así es. Nos vamos también con los temas de que hay reglas en juegos y surtidos. Así es. Platícanos. Esta regla es nueva. Esta regla no existía en el Telecán. Y esta regla lo que nos dice es que, o lo que trata de regular es cómo se le confiere origen a mercancías que se presentan en juegos o surtidos. Pongamos el ejemplo más sencillo y que se me viene a la mente, que puede ser el más ejemplificativo. Acordémonos de cuando íbamos a la escuela y teníamos las famosas reglas o las escuadras, y todos nos lo venían en un paquete. Ese es un juego o un surtido. Entonces, esta situación no estaba prevista anteriormente y ahora pues se está tratando de establecer una regla de origen específica para este tipo de mercancías que se presentan en juegos o en surtidos, que también le aplica a la industria textil. ¿Por qué? Porque pues luego compramos un juego de ropa, ¿no? Por ejemplo, el que lleva el saco y lleva el pantalón o una falda
Efectivamente, o sea, se puede utilizar para darle origen a mercancías que se presenten bajo esta calidad de juego surtido, lo cual es muy benéfica también para este tipo de industrias. Ok, y bueno, también se habla en las reglas de origen del concepto de valor de contenido regional. El valor de contenido regional es lo que ya comentamos, es el porcentaje mínimo que un producto debe tener de insumos de la región, es decir, de insumos que sean provenientes de México, Estados Unidos o Canadá. Ujú. Platícanos un poco más acerca de esto, Miguel. Esta regla es bien importante y sobre todo para la industria automotriz, como lo veremos un poquito más adelante. Esta regla de valor de contenido regional, lo que básicamente nos dice es qué debo de considerar o qué valores debo de considerar para que mi mercancía pueda calificar como originaria. Lo que nos dice esta regla de origen es que podemos utilizar la regla del valor de transacción, es decir, lo que nos costó la mercancía, o aquella regla de contenido nacional. Es decir, que le podamos decir a la autoridad de qué porcentaje de nuestra mercancía tiene mercancías que son originarias de la región de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, son reglas muy específicas, matemáticas, por cierto, que lo que nos van a permitir es demostrarle a la autoridad que nuestra mercancía sí califica bajo ciertos parámetros aritméticos. Entonces, es importantísima esta regla, conocerla y saber que existe y que se puede aplicar para efectos de la preferencia arancelaria. Y son de los puntos que ante los incrementos en porcentajes de insumos de origen de esta región, es obligatorio que observemos. ¿Por qué? Porque quizás hasta antes de la entrada de vigor de este nuevo tratado, cumplíamos con el porcentaje de insumos para poder exportar nuestro producto a Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, a la entrada en vigor de este nuevo tratado, podríamos ya no estar cumpliendo con este concepto de valor de contenido regional y en consecuencia de una aplicación estricta del tratado, ya no podríamos beneficiarnos con un arancel preferencial o un pago de impuestos menor. Este tema es algo que es indispensable estar vigilando en nuestras empresas. Ahora, hablamos ya de reglas de origen que tiene y son diversos ordenamientos y diversos puntos que habrá que analizar. Pero también hay reglas específicas, en este caso, que nos habla de diversos sectores en particular. Al respecto, Julián, ¿cuáles son esas reglas de origen específicas que contiene, en este caso, la reglamentación uniforme? Claro, Salvador, como ahorita les explicó Miguel, estas reglas de origen que vimos anteriormente aplican para todos los productos. Ahora estamos hablando de reglas específicas porque aplican para ciertos sectores o mercancías. Las más importantes fueron, como han estado mencionando, el sector automotriz, textiles y prendas de vestir, industrias químicas y electrónicos. Excelente. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes, Miguel? Quizás ya pasando a lo que sea el detalle de estas reglas específicas. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debemos de considerar en el caso del sector automotriz? Muy bien, Salvador. Este tema fue muy álgido al momento de su negociación. ¿Por qué? Porque, insisto, Estados Unidos lo que está buscando con el tratado, con el nuevo tratado, la modernización del tratado, pues es que regrese a Estados Unidos, pues de cierta manera, el sector automotriz. Entonces, se establecieron reglas de origen específicas para la industria automotriz y que lo que sucedió es que incrementaron aspectos muy importantes para la fabricación de los vehículos para poderlos calificar como originarios. Ahora el valor de contenido regional del automóvil, hablando de vehículos y camiones ligeros, se incrementó del 62% ahora al 75%. Este incremento va a ser gradual en 4 años, pero también se le añadió un ingrediente no solamente a la fabricación del vehículo con insumos de la región, sino que también se le está incorporando el famoso aspecto del valor de contenido laboral. Es decir, para que tu vehículo califique como originario, se debe de fabricar una parte del vehículo precisamente en un país donde los salarios sean superiores a los $16 por hora. Y lo que nos está diciendo esto que tiene que cumplirse es que el 40% de esa mano de obra tiene que hacerse en Estados Unidos o Canadá o cumplirse con este parámetro. Y 45% camiones ligeros.
En cuanto a Aquí, autopartes, perdón, sí. sí, aquí algo que justo está preocupando a las empresas en México es este concepto de valor de contenido laboral. En el valor de contenido regional, desde luego habrá, y ya hay quienes están trabajando para cumplir con estos nuevos porcentajes, y desde luego muchas empresas ya lo están cumpliendo. Pero el tema de valor contenido laboral es algo que todavía no está claro, es algo que no sabemos propiamente cómo determinar, y también es algo que nos está costando cumplir, porque en México, una de las razones por las cuales muchas empresas se establecen en México es porque tenemos una mano de obra que es calificada, pero también tiene un costo muy óptimo, bajo inclusive. Competimos en mano de obra con diversos países. Hoy incluso en cuanto a calidad quizás somos mejor que otros países, aunque no somos tan baratos como otros países. Pero esa situación nos está generando un impacto porque hoy podríamos no cumplir con este concepto de valor de contenido laboral. Hay, ¿qué debemos hacer o cuál es tu sugerencia como experto para cumplir con este concepto y hasta qué periodo tenemos para cumplirlo? ¿Esto es de inmediato o si hay un periodo de cumplimiento? Fíjate que en el propio tratado se estableció un acuerdo de transición, un acuerdo que permitía a las empresas extranjeras, sobre todo las mexicanas, que sean de origen extranjero, pues darles un periodo de gracia adicional. Y de ahí se emitió un acuerdo que era de transición y que relajaba un poco esta regla para que pudieran cumplir paulatinamente. Sin embargo, desafortunadamente este beneficio quedó, solamente se pudo haber ejercido hasta el 1 de julio, situación que ya pasó. Entonces, aquellas empresas que no tomaron esta medida de transición y no la solicitaron oportunamente ante la Secretaría de Economía, pues ya quedaron inmersos en el tratado y ahora van a tener que cumplir el tratado tal cual quedó establecido. Entonces, pues lo cierto es que déjenme decirle, sobre todo a nuestros amigos de la Cámara, pues que esta regla no está beneficiando definitivamente a las empresas europeas que han venido a México con la finalidad de elaborar sus vehículos aquí en México y poderlos exportar a Estados Unidos y Canadá. Es complejo para las empresas que no son de Norteamérica, sino que son europeas, pues cumplir con esta regla de origen. Claramente está elaborada con la finalidad de beneficiar a la industria automotriz norteamericana, no a la europea ni a la asiática. Entonces, estas empresas que son europeas o asiáticas, pues van a tener que tomar una medida pues muy compleja para ver si sus vehículos cumplen o no con la regla de origen. Sí, aquí lo que se tiene que trabajar definitivamente es establecer nuevos conceptos para llegar a los porcentajes que nos marca este nuevo TEMEC, y en caso de que definitivamente no sea posible el poder cumplir con estos porcentajes de valor de contenido regional o de valor de contenido laboral, habrá que evaluar el tema de un gravamen en lo que serían las exportaciones, importaciones para Estados Unidos y Canadá, y desde luego cómo afecta ese gravamen tanto en el costo como en el precio de venta que le podemos dar al consumidor final, y desde luego eso cómo afecta nuestra rentabilidad y utilidad en los productos que nosotros estamos exportando a esta región. Esto va a tener un impacto severo, la realidad es que sí, y es ahí donde tenemos que evaluar como empresa mexicana o franco-mexicana o europeo-mexicana, pues evaluar estas alternativas que nos permitan el cumplir y seguir con este concepto de valor de contenido regional y valor de contenido laboral para poder seguir con este beneficio del TEMEC. Y coincido contigo y con las personas que han estado enviando comentarios en lo que es el chat, que sí, definitivamente aquí se ve cómo, en este caso, Estados Unidos está protegiendo a su industria automotriz y se ve beneficiado por esta situación. Son de las reglas del juego que pues nos impusieron y que son de las partes que tuvimos que aceptar a la luz de nuestras circunstancias. Bueno, ahora bien, hablando de otro sector, Miguel, y pasando a otro sector, el concepto del sector textil. Sí, Ahí, Salvador, perdón que te sí, interrumpa, nada más hicieron una pregunta del tema de acero y aluminio
que me Sí, gustaría contestar en este apartado, si me lo permites. con gusto, sí, por Bueno, favor. decíamos que uno de los puntos también negociados dentro del tratado en la regla de origen del sector automotriz es el acero y aluminio originario. Se está pidiendo ahora el 70%. Eso quiere decir que el acero y aluminio que se utilice para la fabricación de automóviles o camiones pesados tiene que ser de la región de Norteamérica. ¿Esto a quién le va a pegar? Pues le va a pegar a los asiáticos, le va a pegar a los rusos, o sea, le va a pegar a varias empresas de la industria del acero y de aluminio que venden barato, venden el acero y el aluminio barato. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos trae un conflicto muy grande con los chinos por el tema del acero barato de China. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos nuevamente? Pues tratando de proteger la industria de acero y aluminio mexicano, estadounidense y canadiense. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora empezar a utilizar acero y aluminio de la región de Norteamérica si es que queremos fabricar un vehículo que sea exportado a Estados Unidos y a Canadá. Eso es lo que nuestra recomendación y eso es lo que claramente tiene que suceder. Ok. A ver, vamos. Entonces, vamos a lo que es la industria o el sector textil. Miguel Ángel, tengo algunas Sí. preguntas, voy a tratar de responderlas conforme vayamos teniendo la conversación. Hasta ahorita me parece que hemos atendido varias de ellas. Hay algunas que vienen más adelante y por eso es que no las estoy planteando en este momento. Sigamos. Miguel. Bueno, bueno. Bueno, ¿sí me escuchas? Parece que perdimos a Miguel. Ah, ok, bueno, pues seguimos con Sí, tuvo Julián. un problema, Julián, Salvador. Sí. Sí, básicamente, Salvador, en el tema textil se incorporan reglas o se hace una protección adicional a los productos folclóricos y hechos a manos. Como lo habíamos mencionado, para ya no repetirlo, en juegos y surtidos no más del 10%. Es decir, como les ponía el ejemplo Miguel, si en una mercancía me vale $10 y, por ejemplo, todas las reglas o escuadras tienen un valor de $9 y un sacapuntas tiene un valor de $1, eso es permitido, no se va a excluir y va a tener acceso a los beneficios arancelarios. Por otro lado, en la parte de los cupos, es decir, estos cupos contingentes arancelarios tienen el beneficio que aquellas mercancías que no son originarias de la región puedan acceder a cuotas preferenciales. Para ese sentido, las empresas deberán de cuidar estos mecanismos para que la autoridad les pueda asignar esta preferencia. Es decir, existen mecanismos como la licitación pública, en el que las empresas van a tener que hacer sus pujas y sus propuestas a la autoridad. También hay mecanismos para asignación directa y mecanismos para primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, aquellas empresas, conforme vayan haciendo su solicitud, van a poder acceder a estas preferencias arancelarias cuando sus mercancías no sean originarias de la región. ok. Sí me escuchas, ¿verdad? Porque estamos teniendo algunos Sí, problemas con la comunicación, pero sí nos escuchas. Adelante, Julián. Seguimos sí, con el tema del sector textil. Las reglas de origen que deben de ser evaluadas en forma específica en este sector. Julián. claro, sí, evidentemente, como los comentaba, básicamente se mantienen aquellas preferencias de cupos. También se crea mayor preferencia o se queda una mayor protección a los productos folclóricos. Asimismo, también los juegos y surtidos se respeta en este sector textil. Básicamente, esos son los cambios. Perfecto. Ahora, si nos vamos a lo que sería, a lo que es la industria química, Julián, y seguimos esperando a nuestro socio Miguel Martínez, quien espero que se incorpore a la brevedad. Se le fue la luz, me dice Sí, que Miguel. exactamente. Pero bueno, seguimos con la plática, Julián. En este caso, en la industria química, ¿cuáles son los puntos más relevantes en este sector? Claro, en química es uno el punto primordial. Es decir, anteriormente, como habíamos dicho, hay reglas específicas en materia química. Sin embargo, se adicionan mercancías alternativas. Esto es decir, una posibilidad para las empresas del sector químico para que puedan considerar sus mercancías como originarias. Estos procesos alternativos básicamente son en mezclas, tamaño de partícula, cambios en la materialidad que le permitan a la industria verificar o decir que su mercancía se ha cumplido con ciertos procesos alternativos en la elaboración del bien para considerarlos como originarios. Básicamente ese es el punto primordial en la industria química, este beneficio adicional.
Así es. Uno de los sectores y áreas industriales más prolíficos en los últimos años es el relacionado con el sector de electrónica. En este sector, ¿cuáles son los cambios que se prevén a la luz de estas reglamentaciones uniformes y el propio TEMEC? Claro, de hecho, Salvador, como tú bien lo dices, estos cambios básicamente, evidentemente hemos estado avanzando tecnológicamente, ya no usamos fax, ya no usamos ese tipo de tecnología, entonces lo que hace el TEMEC es renovar estas y modernizar estas reglas de origen, se mantienen las que ya hacían y se desfasan o se eliminen aquellas que ya no eran actuales. Básicamente es el cambio principal, asimismo se sigue permitiendo el salto arancelario para el sector electrónico. Ahora, en torno a lo que sería en estos sectores, tanto en la parte textil como en la parte química, como en la parte electrónica, el porcentaje, hablando de lo que sería el valor de contenido regional y en general el porcentaje de insumos que deben de provenir de la región México, Estados Unidos y Canadá, ¿tiene un cambio o una adición importante? Miguel Ángel, ¿ya regresaste con nosotros? ¿O permanece precisamente los porcentajes de este concepto de valor contenido regional que se preveían con anterioridad? Miguel, Julián, Sí, tienes mute. básicamente, sí, Salvador, se mantienen los porcentajes. De hecho, más bien representan ahora beneficios para la industria electrónica y básicamente son para televisiones, electrónicos, se mantienen los mismos porcentajes y más que nada son beneficios. O que digamos que en el tema, si hago la misma pregunta que en el tema del sector automotriz, en el caso del sector textil, en el caso del sector de químicos, en el caso del sector de electrónicos, nosotros vemos que el tratado tiene mayores beneficios con respecto a lo que era el anterior tratado. Así es, Salvador. Bueno, y sobre todo, si bien se permanecen los beneficios, las reglas se acotan, es decir, las explicaciones y cómo se deben de ir incrementando o sumando estas mercancías para considerarse originarios, se van acotando. Es decir, aquí las empresas tienen que hacer estos estudios de origen a efecto de seguir conociendo o tener la determinación que sus productos siguen calificando como originarios, a diferencia del sector automotriz, que sí hicieron unos incrementos demasiado grandes y se incorporó este valor de contenido laboral, en las demás industrias no sucede lo mismo. Excelente. Ahora, en resumen, respecto de estos sectores en particular que hemos observado, tanto en el automotriz como en los demás que ya comentamos. Obviamente aquí el reto para todos nosotros como empresas mexicanas o como empresas franco-mexicanas es que logremos acatar y respetar estas condiciones del TEMEC en cuanto a lo que es el valor de contenido regional y las reglas de origen. Para eso, en algunos casos nos tendremos que reinventar con la finalidad de poder cumplir con estas nuevas reglas o, en este caso, mejorar nuestros productos o, si no es posible llevar a cabo, establecer mecanismos a través de los cuales el pago de impuestos por la exportación de los bienes que realicemos, pues obviamente no se vean tan impactados y afecten nuestra rentabilidad. Ahí es donde viene el reto para nosotros como empresas, porque obviamente la competencia con motivo de esta situación se va a dar en la innovación, en la calidad en el servicio y desde luego un tema de reducción de costos. Habrá que ver de qué manera nos reinventamos para poder seguir exportando nuestros bienes hacia esta región de Estados Unidos y Canadá. Ok, en este caso ahora vamos a comentar todo lo que se refiere a las operaciones que no confieren origen. Al respecto, ¿qué nos puede señalar, Miguel? Bueno, el tratado, antes me da una disculpa, se me fue la luz, disculpen ustedes, pero ya estamos aquí de vuelta. Pero bueno, en las operaciones que no confían en el origen, el tratado es muy claro y nos dice solamente dos reglas. No confiere origen la simple dilución en agua u otras sustancias sin alteración material. Eso quiere decir que por el hecho de que diluyamos una mercancía o un bien en agua, no por ese hecho se califica como originario. Y otro tema es la práctica de fijación de precios. Práctica de fijación de precios, sobre todo en aspectos monopólicos. Empresas que estén concentrando básicamente la producción de un cierto tipo de mercancías
Y lo que impide el tratado es que no te voy a dar origen si tú estableces una práctica de fijación de precios que sobre todo vayan en contra de lo que digan las reglamentaciones uniformes y el propio TEMEC. Entonces, esto va dirigido a empresas que tratan de establecer un precio en específico sobre una mercancía y esto atenta directamente contra el libre comercio. Esa es una práctica que no va a conferir origen. Sí. Ahora, uno de los puntos que también regula precisamente el TEMEC y las reglamentaciones uniformes está vinculado con procedimientos de origen. En términos generales, los procedimientos de origen son mecanismos a través de los cuales debemos de certificar el origen de las mercancías. Y respecto de este concepto, obviamente nosotros ya tenemos la obligación de hacer este certificado del origen de las mercancías. Y desde luego también en estos procedimientos de origen se establecen reglas en particular para lo que es la verificación del origen que las autoridades pueden llevar a cabo. Eso es algo muy relevante que debemos considerar en nuestras empresas. Respecto a lo que es el certificado de origen, Miguel, en este caso, ¿cuáles son los puntos más relevantes a considerar en este nuevo concepto de certificado de origen? Bueno, mira, rápidamente explicamos qué es esto. 3 aspectos que son fundamentales del TEMEC, que son innovadores. Ya no hay formato. Anteriormente en el Telecán sí había un formato para el certificado de origen. Ahorita ya no. Permítanme de ponerlo de una forma muy coloquial. Hasta en una servilleta se puede certificar el origen. O sea, lo único que nos pide el tratado actualmente es que el productor y el exportador certifiquen que la mercancía califica como originaria. ¿En dónde? En donde ustedes quieran. Puede inclusive hacerse constar esa certificación en la factura comercial o en un documento comercial de distinta naturaleza, como puede ser el documento de transporte, inclusive el del seguro, una hoja en blanco. O sea, el tratado es muy abierto y sobre todo muy flexible para poder certificar el origen. Una cuestión importantísima aquí es que anteriormente en el Telecán solamente el productor o el exportador podían certificar el origen. Entonces, ahora con base en el TEMEC, también el importador va a poder hacerlo. Esta regla va a entrar en vigor en 3.5 años, es decir, hasta que transcurran los 3.5 años, el importador va a poder emitir su certificado de origen propio. En cuanto a las operaciones, sigue existiendo la regla de que puede el certificado amparar una sola operación o varias. Ya lo decíamos también, tiene que constar en papel el certificado de origen. Una de las innovaciones del TEMEC es que no necesariamente. Se está estableciendo ahora la posibilidad de certificar electrónicamente el certificado de origen, emitirlo de forma electrónica y hacérselo llegar vía electrónica a las autoridades. Aquí entra un tema muy importante, Salvador, que a lo mejor nos puedes ayudar a abundar sobre el tema, pero actualmente se está hablando de la firma electrónica, de la firma electrónica en documentos de tipo legal, que esto va a cumplir una regla importantísima en el certificado de origen. Y finalmente, ¿puedo indicar varios importadores? El certificado anteriormente se podían señalar toda clase de importadores, es decir, en un certificado, el productor o el exportador podía indicar a varios importadores y darles ese certificado a esos varios importadores. Ahora ya no. El certificado tiene que emitirse a nombre del importador. Esa es una de las grandes innovaciones que presenta actualmente el tratado. Excelente. Ahora, también dentro de lo que es el concepto de certificado de origen y todos estos puntos que estamos comentando, en el TEMEC también ya se consideran aspectos relacionados con lo que son las devoluciones o diferimiento de aranceles. En este caso, Miguel Ángel, respecto del concepto de devolución o diferimientos de aranceles, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de estar considerando para tener la posibilidad de diferir el pago de arancel u obtener una devolución del impuesto que pagamos en aduanas? Muy bien. Esta es una cuestión que ya se preveía en el Telecán, el famoso artículo 303, que ahora es el 2.5 del TEMEC, se sigue previendo igual. Esta regla de devolución o diferimiento de aranceles está prevista en el tratado con la finalidad de que no utilicemos mercancías originarias para luego fabricar
o manufacturar un producto y luego exportarlo a Estados Unidos y Canadá como si fuera originario, es decir, como si hubiéramos utilizando mercancías originarias. Esta regla lo que nos está diciendo básicamente es que si utilizamos bienes no originarios de la región para fabricar un producto que posteriormente va a ser exportado a Estados Unidos y Canadá, esas mercancías o insumos no originarios paguen arancel. ¿Dónde deben pagar el arancel? Pues puede ser en México al momento de su importación, en Estados Unidos al momento de su exportación o en Canadá en su caso. Lo cierto es que esta regla lo que dice es que en alguno de los tres países esa mercancía tiene que pagar arancel. Es decir, esos insumos no originarios tienen que pagar un arancel. De ahí entonces que México estableció o creó cierto tipo de programas que facilitan a las empresas importar sin efectuar el pago del arancel, como es el famoso programa PROSEC, la regla octava, o inclusive nos permite utilizar el arancel preferencial de otros tratados de libre comercio que tenga suscrito México con otros países. La única excepción que nos establece el tratado es que no podemos utilizar la tasa arancelaria preferencial para la franja o región fronteriza. Pero este artículo 2.5 del TEMEC es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para empresas europeas que se han venido a establecer a México, como son las empresas francesas. Excelente. Obviamente, dentro de lo que son las reglamentaciones uniformes y en todas las regulaciones en general, las autoridades se resguardan algunos puntos, algunos rubros, con la finalidad de ejercer sus facultades de revisión y verificación. El TEMEC y las reglamentaciones uniformes no son la excepción. En cuanto a lo que sería la verificación y las facultades que tienen las autoridades para llevar a cabo esta verificación, ¿cuáles son los puntos más relevantes que debemos observar, Miguel? Muy bien, rapidísimo. El tratado ahora, el TEMEC, anteriormente en el Telecán se establecía un régimen general que podía ser a través de un cuestionario, una visita de verificación u otra que dispusieran las partes. Esto se conserva en el tratado, sin embargo, se establece un régimen especial específico para textiles y prendas de vestir. La gran diferencia es que para textiles y prendas de vestir, la visita es sorpresa. Puede ser elaborada por la autoridad mexicana, ir a una industria que esté en Estados Unidos y Canadá y verificarla de forma sorpresa en coordinación con las autoridades de aquel país. ¿Cómo se puede hacer esto, Salvador? Bueno, en cuanto al cuestionario o requerimiento escrito por parte de la autoridad, pues lo que es cierto es que estos procedimientos que aquí en la lámina se ven complejos, lo cierto es que nos dicen que son procedimientos más expeditos, o sea, son mucho más rápidos. Lo cierto es que tienen que concluir en un plazo máximo de 90 o 120 días. Hay un plazo fatal para que la autoridad emita la resolución final. Es decir, si la autoridad no cumple o no emite el resultado de la auditoría en ese plazo, queda sin efectos completamente. También, uno de los aspectos innovadores del TEMEC es que hay una opción de llevar a cabo la verificación de origen con el importador. De ahí entonces que el importador ahora tiene la obligación de conservar en sus registros toda la información necesaria para poder acreditar el origen en caso de que alguna autoridad se lo solicite. Ojo, señores, tenemos que estar atentos ahora y conservar y pedir esa información a nuestros proveedores o a los exportadores de Estados Unidos y de Canadá. Tenemos la obligación de conservar esa información. ¿Qué más? También la autoridad está facultada para requerirnos esa información si considera que no es suficiente. Si la autoridad le pidió al productor o al exportador esa información y no la consideró suficiente, está facultada para voltearse con el importador y pedirle esa información adicional. De ahí entonces la importancia de conservar informes. En cuanto a la obligación de las autoridades de notificarle al importador, esa es una nueva regla donde se incorpora la obligación entonces de notificarle de cualquier procedimiento al importador para que esté preparado. Y finalmente, la posibilidad de que también dentro de estos procedimientos de origen se pueda pedir una prórroga para que se lleve a cabo la visita. Si la autoridad nos notifica una verificación, lo cierto es que podemos solicitar una prórroga para llevarla a cabo. Ok, muchas gracias, Miguel. Ahora, también dentro de lo que son las reglas que se están o se dieron a conocer,
también existen facilidades. Julián, platícanos cuáles son las principales facilidades que en materia de administración aduanera se están dando con motivo del TEMEC. Claro, Salvador, como evidentemente ahorita hemos visto una flexibilización en materia de aranceles, reglas de origen en ciertos aspectos, también lo que prevé el nuevo Tratado de Libre Comercio es incorporar disposiciones en administración y facilitación que permitan hacer los procedimientos mucho más fáciles y menos gravosos para las empresas. Se ha visto que principalmente, además de los aranceles, el pago de derechos, el pago de ciertos trámites, así como el llevar a cabo ciertas operaciones para el desembarque de las mercancías, incrementa los costos de los procesos de importación y de exportación. En este sentido, lo que se incorpora con este nuevo capítulo es ciertos aspectos para que faciliten el comercio. Uno de ellos es las resoluciones anticipadas, lo cual le permite a las empresas que, dependiendo al país en el que quieren realizar sus operaciones, puedan solicitar a las autoridades extranjeras qué tratamiento aduanero, clasificación arancelaria van a poder recibir en dichos países. También lo que se incorpora en este nuevo tratado es que previo a que se emitan regulaciones en materia de comercio exterior y que puedan dificultar la entrada o que sean más gravosas para los importadores y exportadores, se hará del conocimiento de estos y puedan emitir su opinión. Ok. Bueno, en torno a lo que sería el concepto de materia laboral, hubo ya comentarios que dimos en torno al porcentaje de mano de obra mexicana e insumos que se deben de considerar conforme a las nuevas reglas, sobre todo en el sector automotriz. Pero también hay otros rubros que en términos generales deben de observarse en el TEMEC. En materia laboral, Miguel, ¿cuáles son los puntos más relevantes? Y desde luego aquí, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener como empresa para poder cumplir con estas nuevas reglas en materia laboral? Que por cierto, todavía en México no hay una regulación, todavía no se modifica la Ley Federal de Trabajo que se adapte a esta nueva circunstancia en un entorno completo. Miguel, ¿cuáles son los puntos a considerar en materia laboral? Bueno, aquí como ustedes saben, este tema ha sido muy álgido y sobre todo, pues la exigencia de Estados Unidos y Canadá es que México cumpla, sobre todo en el aspecto sindical. ¿Qué se está buscando? Pues que el nombramiento de los sindicatos sea libre y que de cierta manera pues ya no existan sindicatos blancos que solamente sean para llenar el hueco de que, de que los trabajadores tengan una sindicalización. Lo que se está buscando es que esa sindicalización sea real, es decir, que se le dé la oportunidad a los trabajadores de poder nombrar a sus sindicatos, a sus líderes, y que sea un proceso totalmente transparente y aparte legal. Lo cierto es que México, si bien hemos llevado a cabo reformas a las normas laborales, lo cierto también es que no hemos cumplido del todo. Entonces, Estados Unidos ya nos amenazó de que en caso de no cumplir, va a iniciar procedimientos en contra de México. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? Pues sería una consecuencia muy grave el caso de que México no pueda cumplir con esos compromisos. La razón es que se puede haber retraso en las exportaciones, se puede suspender inclusive a las empresas que no estén cumpliendo en el trato arancelario preferencial, es decir, les pueden denegar inclusive la entrada de las mercancías utilizando la preferencia arancelaria. Entonces, este es un aspecto que no debemos minimizar y sobre todo, pues tenemos que tomar acciones dentro de las empresas para corregir en todo momento el aspecto laboral y tratar de cumplir con las reglas que se nos están estableciendo. Sí, uno de los puntos que obviamente fueron muy controvertidos es el tema relacionado con los inspectores laborales. Respecto de este tema, de este punto, hoy, ¿cómo está la situación, Miguel? ¿Sí habrá inspectores laborales? ¿Qué es lo que se ha venido acordando en torno a este punto? En cuanto a los inspectores, pues también fue un tema muy discutido. Estados Unidos dijo que no iban a ser autoridades como tales, pero resulta luego que sí. En fin, los inspectores, entiendo que lo que ha sucedido es que sí van a haber inspectores por parte de los tres países. No es un aspecto novedoso, esto es cierto. No nos asustemos porque esto ya existía anteriormente. Y lo cierto es pues que esa facultad pues va a poder existir por parte de cualquiera de los tres países. Excelente. Y bueno, finalmente, dentro de las preguntas, hay algunas preguntas que, insisto, hemos venido contestando en el transcurso de la plática. Espero que hayan sido cubiertas en su totalidad.
Y de todos modos, en adición a esta conversación que hemos tenido, ofrecemos que las preguntas que están en el chat nos las hagan llegar y desde luego si tienen preguntas adicionales, con todo gusto estamos abiertos para darles respuesta puntual y particular a estas preguntas. Esto lo podemos hacer a través de la cámara. La última pregunta y comentario es, bueno, en torno a lo que es el sector de energía, Miguel, ¿cuáles son las consideraciones que hoy deberíamos tener en materia de comercio exterior y en particular por el TEMEC? Mira, el sector energético, como lo estamos viendo ya en las noticias, ha sufrido un impacto importantísimo por parte de México. México ya había asumido compromisos en materia energética. De hecho, nuestras leyes habían cambiado para tratar de adecuar esas normas a lo que decía inclusive el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que México está retrocediendo en esas reglas, está tratando de modificar nuevamente las reglas energéticas y yo estoy seguro que el TEMEC pues tiene que ser la pieza fundamental que va a tratar de poner orden a este aspecto. Yo les diría a nuestros amigos de la Cámara que estén en la industria de energéticos, pues que lo cierto es que el TEMEC es una norma que está por encima de las leyes federales y se tiene que hacer cumplir. En el sistema energético previsto en el tratado se están estableciendo facilidades y sobre todo beneficios para empresas que quieren entrar al sector energético. Entonces, si algo no se cumple, existe el capítulo de inversión y el capítulo de inversión es proteger al inversionista sobre un sector como es el energético y obliga al gobierno mexicano a cumplir con esos compromisos asumidos y la idea es proteger la inversión. Entonces, sí hay mecanismos, no estamos desamparados. Lo cierto es que el TEMEC es muy benéfico en cuanto al sector energético. Así es, así es. Y bueno, son de los puntos que hoy debemos de enfrentar. Algo que ha sido muy cuestionado en torno a este tema es el tema del Estado de Derecho en nuestro país. Y bueno, tenemos como país un reto, como sociedad también un reto y como empresarios también un reto para observar este Estado de Derecho y hacer observar este tema. Esta es nuestra presentación acerca de las reglas del juego que se deben considerar para efectos del TEMEC. Les agradecemos nuevamente a todos su participación y su presencia y desde luego a la Cámara por la oportunidad de platicar con ustedes. Sabemos que el tema es muy, pero muy, muy extenso y lo que quisimos hacer es resumir en forma muy concreta cuáles son los puntos más relevantes a considerar con motivo de este TEMEC que ya está en vigor a partir del 1 de julio. Estamos en contacto con ustedes. Por favor, cualquier tema que requieran adicional, directamente, ya sea con Miguel Ángel, con Julián o su servidor, o a través de la Cámara, con todo gusto estamos abiertos para resolver sus dudas y puntos particulares que tengan. Muchísimas gracias por todos, a todos por su participación y compañía. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Julián. Gracias, Miguel Ángel, por esta sesión, pues al final corto, pero que da una visión general y como lo comentas, Salvador, seguramente podremos hacer otras sesiones con temas un poquito más puntuales del TEMEC, las solicitudes de las empresas de la Cámara. Entonces no duden en contactar al equipo de Garrido Licona, Miguel Ángel, Julián o también Carlos, que está muy integrado ahí con la comunidad y seguramente estaremos organizando otras sesiones en el tema en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias a todo el equipo de Garrido Licona por esta información. Gracias a todos nuestros participantes, socios que estuvieron presentes esta mañana. Les deseo a todos un hermoso día. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.